Los trastornos de la conducta alimentaria son un conjunto de afecciones mentales graves que se caracterizan por alteraciones persistentes en pensamiento y conducta con relación a la comida, el peso y la figura corporal, causando un deterioro en la salud física, mental y psicosocial de la persona. Tipos: bulimia nerviosa, anorexia nerviosa, atracones, pica, trastorno evitativo, trastorno por rumiación, trastorno conducta alimentaria no específica, trastorno especificado pero no cumple criterios diagnósticos. Anorexia nerviosa consiste en una restricción de la ingesta de alimentos que ocasiona una significativa pérdida de peso. Esto es provocado por una excesiva preocupación del peso y la apariencia física. Cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria, no se relacionan únicamente al hecho de querer bajar de peso. También existen situaciones que tienen que ver con la mala alimentación que de alguna u otra manera terminan perjudicando la salud. Existen distintos factores que lo originan, de los cuales se destacan los factores biológicos, los factores sociales y los factores psicológicos. A nivel físico, uno de los sistemas más vulnerables es el cardiovascular. Los vómitos frecuentes o el abuso de laxantes pueden causar desequilibrios en los niveles de potasio, sodio y otros electrolitos, lo que aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca. El aparato digestivo también sufre importantes consecuencias, junto con daños neurológicos. Las consecuencias con respecto a la salud pueden ser muy graves, incluso poner en riesgo la vida. Porcentaje: según el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires, entre el 10% y el 15% de la población argentina manifiesta algún tipo de trastorno alimentario. De esos casos, aproximadamente el 90% son mujeres y el 10% son hombres. Estos índices aumentaron tras la pandemia. El tratamiento requiere un enfoque integral, como las terapias psicológicas y el apoyo nutricional personalizado. Estas intervenciones ayudan a los individuos a desarrollar hábitos alimentarios saludables y mejorar su bienestar emocional. ¿Qué factores crees que lleven a que se dé este trastorno? Y bueno, es multifactorial, digamos, ¿no? Factores precisamente biológicos, ¿no? De nacimiento, una persona puede tener cuestiones de autoestima, síntomas de ansiedad, de angustia, tristeza, y factores ambientales, ¿no? La mirada del otro sobre mí, ¿no? Las expectativas de la sociedad, digamos, los medios, es multifactorial, digamos, ¿no? Sí. Después, ¿se nota un aumento de casos en estos 10 o 15 años? Y sí, porque aumentaron la forma en cómo la información llega al ser humano, ¿viste? Las redes sociales, el teléfono tiene acceso a todo. Entonces ya es una forma de dar mensaje, nada más, sino que uno se conecta con el mundo. Entonces, como que eso, esa globalización, hace que uno viene compitiendo y queriendo ser, digamos, tú estás de moda, eso lleva a que mi imagen no me guste, y eso afecta a mi imagen corporal, y eso termina siendo un trastorno alimentario. Después, ¿logran demostrar a aquellos adolescentes que sufren este trastorno y cómo se identifican? ¿Logra? ¿Cómo es la pregunta? ¿Logra? Demostrar a aquellos adolescentes que sufren este trastorno. ¿Cómo lo demuestran? Sí. ¿Cómo lo demuestran? Sí. No, creo que ahí, bueno, primero con la conducta básica de evitando la comida, con ayunos prolongados, ponele, o empezando a estar mucho con la mirada del espejo, ¿no? Y de no aceptando chistes acerca de lo que sea, esa ropa me queda mal, estás súper gorda, o cuidado, que le dice una persona con un chiste, no, y como que está a la defensiva en cuanto a eso, y empieza a notar una preocupación importante por su peso, ¿no? O si pesa constantemente, si che, bueno, voy a la farmacia a pesarme, che, no como por engordar un kilo, empieza a ver como conducta en la cual, si che, está como muy fijo eso. O sea, después, ¿cómo se actúa cuando se presenta un caso? Siempre yo planteo no solamente en este cuadro, en cualquiera, que el otro sepa que queremos ayudarlo, ¿viste? Es decir, no estigmatizar, no crear una cuestión de enojo, no de decir mira lo que hiciste, no hizo nada, digamos, no parece que hay un problema de salud que uno tiene que poder empatizar y sentarse y preguntarle a ese otro cómo uno puede ayudarlo. Claro, acompañar. Tal cual, siempre es eso, en cualquier cuadro, no solamente en este, en cualquier cuadro psíquico, ¿viste? Sí. Después, ¿qué cambios físicos ocurren en el adolescente?
biológicos, me Sí. decimos naturales. Sí, y a través de este trastorno. Bueno, a través del trastorno alimentario, lo que como se ve mayormente de género femenino, digamos, las mujeres más que los hombres, empieza a haber alteraciones de ciclo menstrual, ¿viste? Cuadros de anemia, cuadros de bajo minerales, de calcio, potasio, sodio, porque al no alimentarme bien, empiezo a considerar mi cuerpo desde adentro, entonces mis huesos se debilitan, mis ciclos menstruales no son los mejores, dolor de cabeza, malestar, decaimiento, baja presión, todo a causa de la mala alimentación. Sí. ¿Hay más incidencias en mujeres o en varones? Hay más incidencias en mujeres, pero en el último tiempo no se está revirtiendo, pero se está viendo más en la imagen del hombre como un cuadro empieza a notarse, ¿viste? Como la mirada hacia él mismo, la mirada del otro en el cuerpo, está haciendo como más peso, y se ven casos más de hombres que de mujeres. Y después, ¿hay casos de reincidencia? Y sí, porque es un cuadro de trastorno mental que tiende a ser prolongado, ¿viste? No es que una persona hace un tratamiento, se libera y chao, digamos, queda. Sino que la reincidencia o que se reagudice el síntoma se va a dar habitualmente. Sí. Sí. Y para finalizar, ¿se encontró una cura o hay una cura? No es que haya una cura, hay tratamiento, y el tratamiento es sistémico, ¿no? ¿Qué quiero decir? No es que va a haber un medicamento o una forma de abarcarlo. Sabemos que va a haber medicamentos que van a ayudar a que uno mejore su ánimo y la mirada hacia uno mismo, tratamiento psicológico que va a ayudar a que una persona pueda poner en palabras lo que le pasa. La cuestión social, digamos, ¿no? De la gente también está modificando formas en no meterse en cuerpos ajenos y opinar del cuerpo ajeno. Esos son cambios sociales, ¿viste? Tu generación, por suerte, lo está haciendo de mala mía, de la madre de señalar. Por suerte, esperemos que en las generaciones que vengan no esté como tanto en la mirada, entonces no repercute tanto en la persona. Pero la cura no va a ser del ser humano, sino solamente de esa persona y de la sociedad que acompaña. Bueno, muchísimas gracias. No, nada, por favor. Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, para contestarles un poquito a las preguntas, en primer lugar, lo que yo les quería comentar es que, no son patologías, los trastornos de la conducta alimentaria no son patologías alimentarias, son enfermedades de salud mental. Entonces, siempre se abordan de manera interdisciplinaria y a un licenciado en nutrición solamente puede abordar la parte alimentaria, pero la parte de salud mental, el abordaje psicológico lo tiene que hacer un psicólogo. Entonces, en general, o hay nutricionistas especializados en el área, que no es mi caso, y generalmente, aunque estén especializados, se aborda de manera interdisciplinaria. Médicos clínicos, psicólogos, psiquiatras a veces, y licenciados en nutrición, ¿sí? En cuanto a los factores que pueden determinar, es más que nada la preocupación por mantener un peso bajo, por no aumentar de peso. Así es como que empieza el trastorno. Si bien es multicausal, o sea, hay como muchas causas que se dan y que interactúan para que una persona tenga estas patologías. Les cuento más o menos, los trastornos de conducta alimentaria abarcan lo que es anorexia nerviosa, bulimia, y hay trastornos alimentarios no específicos, también se llama así porque, algunos van entre bulimia y anorexia, son como patologías intermedias que no se definen o no entran en los criterios ni de la anorexia ni de la bulimia. Y lo que lleva a un adolescente o una persona a desarrollar son varios factores, algunas cuestiones también sociales, familiares, las redes, pero más que nada es la preocupación excesiva por la comida, por la estética, por tener una forma corporal determinada, por tener un peso determinado en la balanza. Yo no recibo muchos casos, como les decía, no es algo muy común que llegue al hospital. Sé que en los colegios, hay casos en los colegios que están en la zona, pero no noto un aumento en estos últimos 10 o 15 años. No sé qué referencias tienen ustedes. Ahí la tercera pregunta, ¿y qué diferencias se da en esta generación?
Yo creo que van por un buen camino, que es un momento de quiebre, digamos, porque ya las publicidades no muestran chicos lindos y delgados todo el tiempo, sino que hay una diversidad con respecto a los cuerpos, entonces creo que vamos por buen camino. Aunque, por otro lado, las mismas redes pueden dar información falsa, no científica, sobre cómo bajar de peso, qué hacer como conductas que no son saludables para disminuir el peso corporal o para controlarlo. Entonces, por eso les digo, creo que estamos en una etapa de quiebre. No sé hacia dónde se va a dirigir. Para mí, bueno, hay muchas medidas que pueden ser buenas en cuanto a la sociedad misma, que es más inclusiva. Bueno, con respecto a si logran demostrar los adolescentes que sufren este trastorno, no, sinceramente no. Justamente lo que quieren es que nadie note si no están comiendo. O sea, a veces hacen ayunos prolongados. El adolescente o la persona no quiere que se note que no está comiendo o que está realizando alguna conducta que no es saludable. Entonces, bueno, lo identifican los familiares, las personas de alrededor, a veces los mismos profesores. Como les digo, yo no tengo casos así, pero bueno, ¿cómo actuamos? Siempre yo, las veces que me han tocado, hace 25 años que estoy en el hospital, siempre derivo con psicología. También podrían venir a hablar con las psicólogas que hay en el hospital para ver si tienen casos. No se ven enseguida cambios físicos, sino que cuando la enfermedad se agrava, tratándose de anorexia, la bulimia quizás no se ve tanto, pero se empiezan a ver no tanto cambios físicos, quizás la delgadez extrema, sino también cambios a nivel bioquímicos, ¿no? Cuando se le hace algún análisis de rutina. Pero más que cambios físicos, cambios en las conductas que la familia puede notar, que la persona no come, que trata de no estar a la hora de comer, que cocina, por ejemplo, pero al momento de comer no come, hace como restricciones muy reducidas. Y hay más incidencia en mujeres que en varones, y hay más incidencia en la adolescencia que en los adultos. Es muy difícil de recuperarse, entonces es como que al no recuperarse se vuelve a un estado grave y se vuelve a salir y se vuelve a caer y tiene que estar, digamos, seguida por psicólogos, atendida en terapia en las personas que tienen estas patologías, y en muchos casos hay internaciones también, hay casos de internaciones, que eso también pueden buscar. Hay lugares, a veces funcionan, a veces no. Es debatido ese tema, si se tienen que internar o no. Yo creo que en los casos que son muy graves, sí hay muchas personas que se curan, puede llevar a la muerte, o sea, son enfermedades graves, especialmente la anorexia. Y sí, acá estoy viendo la pregunta, claro que se puede curar con un tratamiento, pero muchas veces necesita tratamiento de muchos años la persona para poder recuperarse, como en general las patologías de origen mental. Vos me preguntás, ¿cuándo empezaste con este tema? Sí. Y yo, hace unos años atrás, yo te decía, y desde los 16 años más o menos. Pero después, cuando yo empiezo a recordar cosas que tenían que ver con la comida o con el cuerpo, yo digo, no, yo vengo de antes. Claro. Y de ahí fui yendo cada vez más atrás. Claro. ¿Entendés? Entonces me di cuenta de que yo tengo conciencia, como que siempre tuve un complejo con el cuerpo. Y siempre tuve un problema con la comida, pero en ese entonces el tema de la comida no era porque a mí me acomplejaba si comía iba a engordar o lo que sea. Sí. Sino que tenía como mis gustos eran muy selectivos, como que eran muy pocas cosas las que me gustaban. Yo comía churrasquito, la sopita mi abuela me la colaba porque no tenía que entrar nada de verdura. Era muy mañosa con la comida. Sí, ¿entendés? pero no relacionado a tu físico. Yo no Eras mañosa. No, era mañosa. Pero vos ser bulímica o ser anoréxica no tiene siempre que ver con el complejo con el cuerpo. Vos podés ser anoréxica
pero porque atravesaste una situación de estrés, estás depresiva, qué sé yo, se te cierra el estómago, dejas de comer, entras en un bajo peso y no comes y sos anoréxica. Y vos podés ser bulímica por pegarte todos los atracones habidos por haber, ¿entendés? Sí. Y capaz que no estás a comprar, porque vos ves que hay personas que, si hablamos de cuerpo, O sea, no son tiene gorditas que ver- y no se les nota que No tienen tiene un que problema ver con el cuerpo. físico exclusivamente. Tienen que ver con un trauma, una ansiedad, una cosa. A eso después se le suma el físico. Yo creo como que va como en... Pero el despertar no siempre es me veo al espejo y no me No. gusto. Ahí No, está. no, yo he tenido compañeras de tratamiento que no pasaba por una cuestión de físico. Entonces ¿Entendés? vos, unos años atrás, pensaste o creíste que había arrancado tipo 16, 17 años. Sí. A medida que fuiste avanzando en De tratamiento, mi en adultez, conocerte, en tu después de adultez, ser mamá, de entender, Sí. verlo desde otro lugar, decís, no, esto ya me pasó antes, no empezó con los 16, porque yo 17. complejo con el cuerpo tuve siempre, que nunca relacioné que mis gustos con la comida tal vez tenían que ver con esto también. Vos cuando empezás a subir, o sea, al principio era, no subo de peso, soy muy flaca, quiero comer y Sí. sostener la comida dentro mío para subir de peso. Sí. Cuando empezaste a subir de peso, que fue tipo 16, 17, Y sí. y ahí se empezó a dar vuelta la situación. Porque siempre estuvo el comentario de la gente. Claro. ¿Entendés? Cuando era muy flaca, a mi mamá la miraban y decía, ay, qué flaquita, ay, es muy flaquita. Y eso a vos te Y escuchaba afectaba. a mi abuela que le decía, Ana, preparale tal cosa para que coma, esa nena está muy Y en flaca. el colegio Y me también. cortaban el pelo porque decía que tenía el pelo tan largo que todo eso me quitaba la vitamina del cuerpo y eso también evitaba que yo engordara y debe tener parásito. Y siempre un comentario la del escuela? cuerpo. Y en la escuela siempre me cargaban. O sea, cucha de perro, caja de pan, tener todo menos carne, puro hueso. Claro. ¿Entendés? Entonces ahí empezó a despertarse mi complejo con el cuerpo porque yo veía la opinión que tenía el otro al respecto a mi cuerpo. Y cuando empezás a subir de peso, Cuando empezó También había también fue comentarios. la opinión del entorno, sí. porque como siempre me conocieron flaca, de repente aumento de peso y era, che, estás regorda, che, te pasaste un poquito, uy, te vamos a preparar para Navidad, porque me decían que parecía un chancho, pero no llegaba ni a los 60 kilos, Claro. ¿entendés? Cuando llegué a los 64 kilos fue terrible. Cuando yo nunca tuve registro de tener un problema, nunca lo registré como una enfermedad. Yo lo registré después de haber estado un tiempo, no sé, no llegué a estar un año en tratamiento para darme cuenta, a los meses, qué sé yo, 4 o 6 meses, Sí. ahí yo me di cuenta que sí, efectivamente tenía un problema con el cuerpo. Porque cuando mi mamá decide llevarme a un tratamiento, ¿Esto qué edad fue? esto fue a los 21. Ella pensó que yo estaba embarazada porque yo vomitaba. Vos te Entonces, provocabas los Yo me provocaba los vómitos, pero ella no sabía que yo me provocaba. Ella me escuchaba a mí vomitar. Pero esto después de un atracón. siempre O después de sin un siempre No, después. siempre después de un atracón, porque comía de una forma en la que me sentía tan pesada y yo ahí calculaba todas las calorías y todo lo que iba a Empezás a hacer generar en mi cuentas. cuerpo. Ya estoy gorda, encima todo lo que comí, de hecho yo no comía, en mis etapas de bulimia, yo no comía delante de la gente. Ah. ¿Por qué? Porque así como criticaban mi cuerpo, yo también era prejuiciosa con el cuerpo del Claro. otro, ¿entendés? Si yo veía a alguien que estaba como un poquito gordita, yo decía, ay, esta gorda cara dura todavía sigue comiendo, Claro. ¿entendés? Y vos sentías que pasaba lo como mismo con yo vos. sentía que eso pensaban de mí, entonces comía escondida. ¿Y los atracones eran en momentos En cualquier puntuales? momento de mi ¿O no vida, había un detonante? Yo, en realidad, como te digo, registré mi problema una vez que yo entré en tratamiento después de un par de meses. Yo no era consciente de las cosas que me iban pasando que cada vez iban siendo peor. Yo entré mal, yo entré casi para morirme al tratamiento y yo sentía que estaba bien. O sea, tu mamá De te hecho, escuchaba, pensaba claro. que estabas embarazada. La vecina le dice, Ana, para mí debe estar teniendo un problema de bulimia. Mirá que es algo que está muy de moda ahora. Y bueno, consiguieron ¿En qué año una fue cita y a los 21. No, pero ¿qué año? No sé, 19. no sé. Saca cuenta después porque no me acuerdo. Mm. Pero sí ya estaba este lugar que se llama Aluba
y la vecina le dice, hay un instituto, una institución donde van las personas que tienen este problema, vamos a conseguir el teléfono. Consiguieron el teléfono, sacaron una cita y me llevaron. Mi mamá me dice, no, porque no puede ser, porque vos estás vomitando, de que esto que lo otro, yo quiero que vos vengas. Yo dije, ay, mami, estás re mal, tanto drama, porque nunca fui consciente. Claro. O sea, mi mamá lo vivía como un drama y para mí no era nada. Yo digo, lo dejo de vomitar y punto. Claro. Pero todavía no voy a dejar de vomitar, porque yo quiero bajar 5 kilos. Pero cuando yo quiera, lo dejo y no pasa nada. Yo bajo 5 kilos y no vomito más. De hecho, se lo decía siempre. Claro. ¿Entendés? Cuando entro al tratamiento, empiezo a escuchar un montón de testimonios. Yo dije, ¿qué hago yo acá? A mí no me pasa lo mismo que estás loca. ¿A vos te atiende un médico? Me ve un psicólogo, psiquiatra y después tengo grupo. Sí. En el grupo era el grupo, ¿cómo es de que le decían? Grupo de como un preingreso. En ese grupo como que estudiaban tu situación durante 1 o 2 meses y después ellos determinaban a qué grupo ibas a pasar para iniciar una tu tratamiento. Clasificación según tu caso. Se clasificaba, claro, depende de la gravedad que tenía. Yo dije, bueno, si tengo un problema, de última a grupos externos me mandarán, que era ir 3 veces por semana. Minimizado completamente todo lo que estaba pasando. Claro. Yo en ese momento estaba en una relación que no era tan importante para mí. Pero cuando entro en Aluba, en el preingreso, esta pareja que yo tenía, como que no sé si conocía más del asunto, que se asustó y quiso terminar la relación. Wow. Y yo lo acepté y me parece bárbaro, está bien, no pasa nada. Pero cuando él se va de mi casa, a mí me caen un montón de fichas y no sé por qué tuve una crisis. Yo era violenta, era una persona violenta. Yo era como que cada cosa que a mí me pasaba canalizaba y yo me agarraba a piña con cualquiera. Vos me mirabas feo, yo te provocaba para que vos me provoques y terminar pegándote. Sí. ¿Entendés? Sí. En este momento yo no tenía a quien echarle la culpa a alguien de que alguien me haya cortado. Yo dije, es algo mío, ¿entendés? Me puse a llorar, yo ya había empezado en tratamiento, en el tratamiento a vos te sacan todo lo que es adicción. Te sacan cigarrillo, todo lo que a vos te genere, y yo fumaba. Fui, agarré del kiosco de mi mamá un paquete de cigarrillos, me fumé como 10 cigarrillos juntos, empecé a llorar, me agarró algo que no lo pude controlar y empecé a romper todo lo que había dentro de mi pieza. Y empecé a pegarle piña a todo lo que encontraba en mi pieza, de hecho me rompí la mano. Entonces ahí, ¿qué pasó? Toda esa crisis que yo tuve se lleva al tratamiento, mi mamá lo lleva al tratamiento y ahí entendieron de que yo estaba peor de lo que creían. Claro. ¿No es cierto? Cuando se toca el tema, ellos ya automáticamente deciden a qué grupo voy a pertenecer. Sí. Hospital de día, era internación. Estuve 11 meses. Los primeros 6 meses, ponele, no hacía otra cosa que mi mamá se tenía que ir, llevar y traerme todos los días. A las 9 de la mañana me tenía que dejar ahí, a las 5 de la tarde me tenía que retirar. Como no había para dormir, sí, ese era el tratamiento. Después había otro grupo que era más jodido, era los que estaban ya mal, sí, que era cuidados intensivos. Estos ya estaban mucho más medicados. ¿Ya internación? Claro. No, pero también hospital de día era, porque no había espacio para... No había para dormir, pero sí era para ir a hacer el tratamiento. Vos pasabas todo el día. La idea era que vos hicieras todas tus comidas dentro de ese tiempo y lo único que te quedaba para hacer afuera, que ellos no podían controlar, era la cena. Que ahí lo tenían que controlar los papás. ¿Entendés? Cuando voy a la entrevista para entrar a Aluba, a mí me piden una serie de estudios que me mandan a hacer. Ahí se dieron cuenta que yo tenía hernia hiatal, no tenía potasio, a mí me sangraban los talones, se me caía el pelo, la piel parecía un pescado, tenía toda piel de escama de la resequedad que tenía, y tengo una foto que un día la voy a buscar, te la voy a mostrar, unas ojeras terribles, y claro, era de tanto que vomitaba. Cuando entro a la entrevista a mí me preguntan cuántas veces vomitaba por día. Y yo les dije, y 6.
como minimizando la cantidad de veces que yo vomitaba por día. Y ellos se re preocuparon. Y yo dije, wow, y eso que no conté la verdad. Claro, vos lo minimizaste y ya era catastrófico lo que estabas yo llegué a diciendo. vomitar 18 veces por día. Wow. Ya después quería vomitar por cualquier cosa. Tomaba agua y vomitaba. El desayuno... ¿Eras consciente en el momento o no? No, porque no me parecía, porque siempre me pareció de que era algo que yo determinaba hacer. No es que yo decía, ay, no era consciente. Claro. ¿Entendés? Yo decía, comí esto, listo. Puedo comer y vomitar y no pasa nada. O sea, ya era por inercia que sucedía. Era una decisión que yo tomaba, ¿entendés? Si yo como, vomito porque no quiero que esa comida que comí me haga aumentar de peso. Claro. Pero cuando yo me voy a hacer todos los estudios, me encuentran esta hernia hiatal, el electro me salió súper mal, es más, el médico, el que me hizo el electro lo llamó y le dijo para qué era el tema, para qué era el estudio, Sí. Mi mamá le comentó y le dijo, empiece ya el tratamiento, porque esta piba se te puede morir, le dijo. Yo estaba propensa a un paro cardíaco, ¿entendés? Porque aparte de todo lo que yo hacía con el tema de la comida, yo hacía hiperactividad. Yo entrenaba todos los días en el gimnasio y después venía y seguía haciendo ejercicios en mi casa. Y me ponía a limpiar y cuando paraba un minuto hacía un ejercicio. Wow. ¿Entendés? Yo no me había dado cuenta que toda mi vida estaba ahí, en mi cuerpo y mi comida. Cuando entro a Luba, después de esta cantidad de tiempo que yo estuve en tratamiento, ahí me di cuenta de que, bueno, un problema debo tener. Pero mi mamá, yo tenía 21 años, la vergüenza que le hacía pasar a mi mamá en la calle. Porque yo le decía, vos me viniste a meter acá o están todos re locos. Porque yo si quiero dejar de vomitar, dejo de vomitar. Claro. ¿Y por qué no dejas de vomitar? Porque yo no quiero dejar todavía. Me faltan 5 yo quiero kilos. bajar 5 kilos. Entonces me ponía a llorar y le decía, por favor, te pido, hoy me dieron de comer todo el día, déjame vomitar. Por favor, yo bajo 5 kilos, te lo pido. Y íbamos caminando de Aluba, queda en Combate de los Pozos y Brasil. Íbamos caminando hasta el Hospital Garrahan. Y yo todo ese camino llorando. O sea, le pedías por favor que te deje vomitar. Le pedía por favor que me deje de vomitar porque me habían metido comida a 2 manos, que eran las comidas normales que comía cualquiera. Es más, no es que vos podías comer de más, vos tenías un control. Porción. Cada uno tenía un plan de comida. Sí. ¿Entendés? Los que estaban muy flaquitos, yo me di cuenta que le daban el refor, que era el reforzado, se le ponía más. A mí era normal todavía, y después estaba el controlado, que era el que estaba demasiado excedido de peso, Sí. ¿entendés? Nos pesaban todos los días, siempre de espalda a la balanza, pero nosotros no podíamos saber cuánto pesábamos, no podíamos tener espejos en la casa. De hecho, mi mamá me había puesto un espejo en el baño que yo no me había dado cuenta, que era cuando ella miraba del picaporte, ¿entendés? De dónde va la llave, daba justamente al espejo donde veía qué era lo que estaba haciendo yo. Wow. Si estaba haciendo piso, estaba vomitando. ¿Entendés? Pero así todo siempre me las ingeniaba para seguir vomitando o no vomitaba. Lo que hice cuando estuve en tratamiento era masticaba, metía toda la comida en la boca y después cuando mi mamá se descuidaba le escupía una servilleta y listo. Eso mi mamá no me lo controlaba. Claro. No sabía que yo lo hacía. Hasta que después me empezaron a controlar. A todo esto a mí también me medican porque yo tenía problemas de depresión, porque yo había sido una persona depresiva, hiperdepresiva, que tampoco era consciente de que estaba deprimida, porque yo trabajaba en una fábrica y era un canto a la vida, pero llegaba a mi casa y era pijama a la pieza y dormir o llorar. ¿Y la depresión era paralelo? La ¿Tenía que depresión ver con esto? Tiene que o- ver, las personas que tienen bulimia y anorexia tienen la mayoría problemas de depresión. De ahí vos podés tener depresión, ataque de pánico, ataque de ansiedad, un montón de cosas. Claro. Entonces me medican. Llegaba un punto que me medicaba y postas, de medio que se me caía la cabeza dentro del plato de comida de tan medicada que estaba. Ahí fue donde me habían aumentado la medicación cuando yo tuve mi crisis de autolesión. ¿Entendés? Así que esa etapa fue fea porque yo parecía un caballo drogado.